Erev Tov, Shavua Tov, muy buenas tardes, noches, muy buena semana. Comenzamos una semana y todavía no nos podemos desprender de nuestro último estudio, que es el Sefer Kohelet. Un poco porque habla de la vida y otro poco porque nosotros siempre nos quedamos con preguntas y siempre estamos al borde de una nueva pregunta. Y creo que eso es el beneficio que ha producido Kohelet en nosotros. El beneficio no solamente de la duda, sino el beneficio de la pregunta. No toda la vida es una duda, sino también la vida es generadora de preguntas, de interrogantes, de instancias en las cuales nosotros pareceríamos que tenemos todas las respuestas y de repente nos encontramos otra vez con preguntas sin responder. Coelet ha tenido esa virtud fundamentalmente, la virtud de ofrecernos alternativas de poder preguntarnos. Y si tenemos alternativas de preguntarnos, es porque todavía tenemos intenciones de poder vivir y de poder alcanzar una plenitud en la vida. Entonces, como estas reflexiones quedaron todavía incorporadas en algún punto esencial de lo que representa la sabiduría de Coelho, eventualmente nos llevó también a, a presentarnos o a la necesidad de presentar algo que Coelet nos pueda regalar eventualmente, que nos pueda llevar y acompañar en su recorrido. Y entonces, como ya el texto lo leímos, dije entonces, vamos a seguir con el contexto. A mí siempre me gustó el contexto y me gustó aprender de todo lo que es el contexto. Y lo comparto con ustedes para que podamos seguir aprendiendo en esta noche de Israel, por supuesto, y para que tengamos la posibilidad eventualmente de poder seguir aprendiendo algo más. Y ese algo más nos puede llevar eventualmente a, a Erel Segal Alevi, un filósofo contemporáneo, donde acerca del capítulo 11, que se planteaba tanta duda con respecto a la trascendencia, con respecto a, bueno, el día de mañana, ¿qué será ese tiempo de mañana? ¿Cómo lo alcanzaremos ese tiempo de mañana? ¿Cómo lo podremos esperar si verdaderamente existe esa espera? Y entonces el capítulo 11 nos dice este filósofo Erel Segal Alevi, nos habla de la incertidumbre y la incertidumbre que debe impulsar a la acción. Generalmente la incertidumbre es el cuando no sabemos qué, cómo, por qué, cuándo, lo que, si me permiten la expresión, obviamente nos lleva a una parálisis tal que prácticamente nos sentimos casi sin fuerza, casi sin poder tener respuestas a esas tantas preguntas que en su momento pudimos hacer. La incertidumbre, dice el filósofo Alevi, en la vida no debe paralizar, sino por el contrario tratar de ejecutar más y más nuevas ideas, con la esperanza de que por lo menos algunas de ellas sean exitosas. Ante todo, incertidumbre plantea en la extensión del libro de Coelho es que todo tiempo que hay una incertidumbre, la incertidumbre paraliza. Y por lo tanto, Coelet justamente, que nos ha mostrado todo un campo sembrado de incertidumbres, de una u otra manera, nos moviliza también a tomar acción, a poder ver más allá, poder ver no solamente el final, que es común a todo y a todos, sino también ver el camino del mientras tanto. Quiere decir, los caminos, no el camino, porque los caminos son tan vastos como personas hay en este universo. Entonces, lo que dice que la incertidumbre en la vida no debe paralizarnos, dice Alevi,
Dice, tratar, al contrario, de ejecutar más y más nuevas ideas, con la idea de que, con la esperanza, dice, de que por lo menos algunas de ellas. Uno de los consejos de Coelet para una vida interesante y desafiante nos dijo en el capítulo 11, y ahora lo recordamos, quien aguarde al viento no habrá de sembrar, y el que observa las nubes no habrá de cegar. ¿Qué quiere decir? El que espera que el viento remueva todas las semillas y las arroje a lo largo del campo, seguramente no va a poder sembrar. Y el que espera por las nubes, quiere decir, si todavía no va a llover, todavía no va a llover, todavía no va a llover, todavía la lluvia no vendrá, tampoco habrá de cegar. Cegar es cosechar. Tal como no conoces, dice el autor, cuál es la senda del viento, así tampoco los órganos, como los órganos en el vientre de la embarazada, decía Coelet, asimismo no sabrás de conocer, sí, pero no está. No sabrás conocer la obra de Elohim, el que hace todo. Y entonces nos decía, qué interesante, qué fuerte lo que es este Coelet, obviamente, ¿no? Coelet es siempre movilización. Entonces dice, a ver, tal como no conoces la senda del viento, así como tampoco conoces los órganos en el del vientre de la embarazada, cómo se desarrolla, cómo se gesta ese embrión. Podemos tener tratados de embriología, podemos tener conocimientos, pero hay un punto que siempre se torna en milagro, un punto que se torna en algo incógnito. Y por lo tanto, dice, si eso no lo sé, que es lo que tengo a veces al alcance de la mano, la senda del viento, porque el viento tiene movimientos, como tampoco puedo saber esa maravilla que es el desarrollo embrionario en el útero materno, independientemente que yo sepa las etapas, todo. Es una maravilla, yo los digo con conocimiento de causa por haber trabajado durante un año en todo lo que representa el dar a luz y acompañar a parturientas. Y se los digo que realmente es maravilloso poder entender toda esa generación de la vida. Pero decía Coelet a sí mismo, no sabrás conocer la obra de Elohim, el que hace todo. Al final de cuentas, yo soy un pequeño ser humano que ocupo un pequeño espacio, un pequeño periodo de vida frente a la eternidad. Así como no sé del viento y como no sé del embrión, tampoco sé, por supuesto, la obra de Kadosh Baruj Hu. Y por eso decía en ese capítulo 11, por la mañana siembra tu simiente, empero por la tarde que no baje tu mano. La vida es acción, tanto la vida temprana como la vida tardía. ¿Qué significa la vida temprana? Bueno, sí, la juventud. ¿Qué significa la vida tardía? La adultez. Los tiempos de que somos mayores, que vamos avanzando a lo largo de la vida, porque a todos nos toca. Sin embargo, Baboker será zareja, decía el rey, por la mañana siembra tu simiente, pero por la tarde no dejes que tu mano se quede sin hacer nada. Ya que tú no sabes cuál va a prosperar, esto o aquello, o si ambos por igual buenos son. Para mí esto es un llamado, ante todo, a la vida, una invitación a poder concebir y a poder percibir que ante todo y por sobre todo, si bien yo no soy el destinatario último de todo, soy un destinatario en el tiempo. Si me toca, por ventura, conocer a mi creador, si quiero tener una relación con él, entonces voy a tener que tener una relación, ante todo, de muchísima humildad. Moshe Rabenu concibió la presencia de Dios y los sabios reafirman lo que la Sagrada Torá pudo enseñarnos diciendo, Beaish Moshe, Anav, el hombre Moshe, era más humilde de todos los seres que había sobre la tierra. ¿Quién alcanza la humildad?
La humildad la alcanza solamente la persona que es grande. La persona grande significa no la persona importante, honorable, ¿no? La persona grande, que por su dimensión es grande. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra grandeza. Cada cual tiene su virtud, cada cual tiene su valor, cada cual tiene sus atributos, cada cual tiene sus cualidades, cada cual tiene todo ese emporio de, de riquezas no materiales que hacen que cada uno sea único. Y por lo tanto dice, por la mañana siembra tu simiente y por la tarde que no baje tu mano. Yo recuerdo mis primeros días como maestro. Empecé a los 17 años. Hoy casi llegando al doble, no al doble, perdón, a la inversa de ese número, en realidad 70, no a 71. Me encuentro en la misma realidad y trato de que en la tarde de mi vida, en el atardecer de mi vida, mi mano no quede sin hacer nada. No sé cómo son los tiempos, no sé qué es lo que va a pasar, no, porque va a decir el Coelet en algún momento que no sabes qué va a hacer Nazar, qué van a hacer mañana. Y dice el filósofo Alevi, este consejo relacionado con el viento contradice los conceptos de Coelet en el inicio del libro. Cuando empezamos a estudiar el Coelet hablaba de la rutina, hablaba de lo que cansa. Marcha hacia el sur y gira hacia el norte, rodea, rodea, marcha el viento y sobre sus giros vuelve el viento. Cuando uno lee esto en el primer capítulo, de tanto leerlo, de tanto pasar por el versículo, se cansa de leerlo. Y aparentemente entonces, allá, hoy aquí me dice, no sabes cuál es la senda del bien. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en el hombre? ¿Qué cambió en la persona? Cambió la perspectiva. A veces todo lo que nos parece rutinario, a veces todo aquello que nos parece que no vamos a cambiar nunca, hay un punto de giro, de inflexión en la vida nuestra que nos permite y nos debe permitir ver que las cosas pueden ser diferentes. Pueden ser diferentes. Deben ser diferentes. Dice el autor, al comienzo del libro, Coelet destacó la certeza. Traje este artículo en principio porque quería traer como un resumen de lo que vimos. Después voy a traer otro que estoy pensando va a ser la nueva, el nuevo espacio de estudio en los que tuvimos. Nosotros estamos estudiando, les aclaro, los que tuvimos. Empezamos enseñando las Megilot. Estudiamos ya todas las Megilot. Estudiamos Shira Shirim, estudiamos Ruth, estudiamos Eijá, estudiamos Esther, Megilat Esther, y terminamos con Megilat Coel. O sea que estudiamos las Megilot. Ahora les voy a mostrar enseguida, voy a buscar el artículo para poder encontrar. Pero veamos aquí entonces, al comienzo del libro, Coelet destacó la certeza desde un aspecto general, que contempla la realidad desde lo alto, desde lo alto. Tú lo ves desde una perspectiva de lo alto. Tú quieres ver las cosas, hay que verlas desde otro lugar. Un observador parece que todo va a ser rutinario. Aquel que ve la realidad desde lo alto, el comportamiento del viento es fijo. El viento siempre marcha y gira en los mismos lugares y por consiguiente la vida es aburrida. Pero hacia el final del libro, en este capítulo 11, Coelet enfatiza precisamente la incertidumbre desde el aspecto humano, que no conoces cuál es la senda del viento. Es imposible saber cuál será exactamente la dirección del viento y hacia dónde marchará y por ende la vida pasa a ser muy interesante. Cuando podemos desarrollar en nuestra vida la incertidumbre, muchos lo ven como muy negativo. Muchos lo ven como negativa la incertidumbre. Y yo creo que la incertidumbre que puede acompañar a una joven que no sabe qué va a estudiar y si va a seguir alguna carrera,
y que también se pliega y se repliega sobre sí misma, a pesar de que aquí no hay mandato, aquí me refiero en Israel, no existe el mandato este de tenés que estudiar y tenés que tener una profesión, pero uno lo ve cuando está en contacto con su familia. Yo que vengo de una cultura completamente diferente, la cultura occidental, era, bueno, hay que pasar de grado y llegar, si estudiaste la primaria y después la secundaria, por supuesto que hay que hacer la universidad. Y no sé si todo el mundo nace para esa realidad. Ahora, la incertidumbre es una muy buena consejera. Primero porque me hace otra vez ver la realidad desde un lugar donde no hay certeza. Si la vida fuera solo certezas, hasta el mismo Kadosh Baruj Hu se aburriría, si me permiten la expresión. La incertidumbre, en referencia, dice el autor, a la dirección del viento y de un modo más general, el clima, plantea un desafío al agricultor. El agricultor debe saber cuál será el clima próximamente, a fin de saber si es conveniente sembrar y si la siembra prosperará. Pero Coelet le propone al agricultor no esperar, ya que quien aguarda el viento no habrá de sembrar, y el que observa las nubes no habrá de cegar. Aquel que aguarda que el viento esté en la dirección correcta, es posible que espere eternamente y nunca siembre. El que espera que lleguen las nubes y de un modo más general que las condiciones climáticas cambien en función de sus cálculos, es probable que nunca llegue a sembrar y por lo tanto tampoco tendrá nada que cosechar. Y entonces uno entiende aquí que a qué está llamando Coelet. Coelet te está llamando a que hay que movilizarse. No me puedo quedar paralizado. No puedo estar esperando que, sino yo tengo que producir ese que. Tengo que llegar a actuar de manera tal que yo sea también un movilizador de lo externo o de mi propia vida. Por eso dice a Leví, el viento es solamente una parábola, no me cabe ninguna duda, como está citado en el versículo siguiente. Tal como no conoces cuál es la senda del viento, asimismo no sabrás conocer la obra de Elohim, el que hace todo. Es cierto, es imposible conocer los planes de Dios. ¿Y cuántas veces, a veces nos pasa que decimos, bueno, Boreolam, ¿qué querés de mí? Y la verdad, yo me lo puedo preguntar. ¿Tengo derecho a preguntarlo? Tal vez sí, pero la verdad es que no sé cuáles son los planes que tiene Él para conmigo. Yo les puedo contar retroactivamente los planes de Él conmigo, pero los planes de Él para mañana, yo no se los puedo compartir. Entonces, el autor me enseña algo tan importante, que así como es imposible lo del viento, ¿no es cierto? Tampoco es imposible conocer la obra de Dios. Es imposible conocer los planes de Dios y por consiguiente, atención, debemos saber actuar en condiciones de incertidumbre y no aguardar y esperar que todos los datos sean más claros. Actuar en condiciones de incertidumbre. Esto me parece que es un llamado muy interesante para cualquiera de nosotros en cualquier circunstancia. Porque si tuviéramos certezas en todo lo que hacemos y en todo lo que nos pasa, probablemente sabríamos también cuáles son los planes de Él. Yo siento de que hay personas muy sabias, pero que hacen un uso excesivo de esa sabiduría, diciendo lo que Akadosh Baruj Hu va a hacer, o que esto lo hizo por tal cosa. ¿Saben algo? Yo no estoy de acuerdo con esa lectura. No estoy de acuerdo. Nadie está ni tiene al Kadosh Baruj Hu en su bolsillo. Nadie. Absolutamente. Y hay gente que se jacta de que tiene a Kadosh Baruj Hu en su bolsillo. No es mi caso. Kadosh Baruj Hu es el Todopoderoso. Y por eso, cuando este autor me dice,
debemos saber actuar en condiciones de incertidumbre. Yo quisiera saber si cada uno de ustedes está diciendo la verdad que sí. Yo también vivo en incertidumbre. ¿Cuántas? Incertidumbres que son dudas a veces. No siempre son dudas. Incertidumbres tiene que ver con lo que habrá de pasar, cómo habrá de pasar, cuándo habrá de pasar. Entonces dice, debemos saber actuar en condiciones de incertidumbre y no aguardar y esperar que todos los datos sean más claros. Entonces la pregunta es, ¿y cómo es posible actuar en condiciones de incertidumbre? Y entonces dice, como está escrito en el versículo siguiente, ¿qué dijo del viento, de Dios, etcétera, de las nubes? Dijo el versículo, Baboker será zareja. Por la mañana siembra tu simiente. Tu mañana, mi mañana, no es tan solo martes. Nuestra mañana significa la vida que nos espera y lo temprano de la vida. La vida temprana, las acciones tempranas. Por la mañana siembra tu simiente. Tenemos que tener esa mañana que es lo diáfano, que es lo claro. Pero acuérdense cómo se dice mañana en hebreo. ¿Cómo se dice mañana? Boker, ¿verdad? Todo el mundo lo estará pronunciando, está adentro. Boker, que es la mañana. ¿Por qué se llama Boker a la mañana? Porque Boker, aparte de ser mañana, es un verbo en hebreo, que es el verbo levaker. Ustedes me dicen levaker, eso es bikur jolim, eso es visitar a los enfermos. Dice, no, hay otra forma de ver el verbo levaker, que significa levaker, discernir, diferenciar. También el verbo bikoret, levaker, es criticar. Para poder criticar hay que tener la cuestión clara. No podemos criticar bajo las sombras de la oscuridad. Por la mañana siembra tu simiente. Que todo aquello que vas a plantar, que vas a sembrar en tu vida, tenga la fuerza de tu discernimiento. Hacer las cosas con inteligencia. Hacer las cosas con sabiduría. No dejarte llevar solamente por los sentimientos. Esa es la mañana. Pero en la tarde, dice el Pasuk, Uba'erev, al Tanaj deja. En la tarde, que no dejes tu mano sin acción. ¿Qué es la tarde? La tarde se llama Aerev. Aerev no solamente es el anochecer, el atardecer, cuando las luces del día dejan su pasaje a las luces de la noche. Aerev también es un verbo, le'arev. Le'arev quiere decir mezclar. Llega un momento en el cual lo que está tan claro, lo que está tan perceptible, todo se mezcla. Se mezcla y no me deja ver claramente, porque es el atardecer, donde uno necesita algo más de luz para poder ver. Sin embargo, en el atardecer dice, al tanaje deja, no dejes tu mano. Aun cuando las cosas no te sean claras, aun cuando las cosas estén entremezcladas, que tu mano no se baje. Uno tiene que ser sujeto y no objeto. Y probablemente esta reflexión del Coelet es un aprendizaje para la vida de todos los días. Nos dice el autor, visto y considerando que no sabemos la senda del viento, debemos sembrar dos veces. Está hablando ahora literalmente, por la mañana y también por la noche, por la tarde, con la esperanza de que al menos en una ocasión la siembra sea exitosa. ¿Qué es la siembra? La siembra es una parábola es un ejemplo del inicio de la ejecución de una idea nueva.
Por la mañana siembra tu simiente y por la tarde no dejes que tu mano no haga nada. Siempre tienes que ser sujeto de una nueva idea. El ser humano, como estudiamos con el Rab Volve cada viernes, es un productor de ideas. Eso que observa, que aprende, que ve, que construye, que lo lleva para sí y lo vuelve a poner en el ejercicio cotidiano. La siembra es esa parábola del inicio de la ejecución de una idea nueva. Y por eso el autor empezó diciendo, la incertidumbre en la vida no nos debe paralizar, sino por el contrario, impulsarnos a una doble acción, a la mañana y a la tarde, si podemos entender los conceptos, a hacer más y más, tratar de ejecutar más ideas nuevas, con la esperanza de que por lo menos algunas de ellas habrán de prosperar, ya que tú no sabes cuál va a prosperar, esto o aquello, o si ambos por igual, buenos. Esa es la incertidumbre. Yo no lo sé, pero que en última instancia esto forma parte de una existencia que es la vida cotidiana. Y en ese llamado Coelet nos invita a, a poder ser parte de un escenario maravilloso que se llama, obviamente, el vivir. Esto es, obviamente, del capítulo 11, como lo estuvimos viendo. En el capítulo 11 hay algo más que podríamos estudiar, pero en realidad yo quería ver algo diferente, que está, creo que en el capítulo 4 para compartir con todos ustedes, y me parece que estaba acá, ahora me voy a fijar, sí, eh, aquí, digamos, eh, es lo que escribe el profesor Aviada Cohen, una lágrima silenciosa. Capítulo 4 de Coelet, al principio de Coelet. Primeros capítulos que eran muy reflexivos y que nos mostraban, obviamente, el escenario del hombre como Coelet, del hombre sabio. El profesor Aviada Cohen, director de un centro de estudios eh, que se llama Hazon Mishpat, creo, dice que en nuestro capítulo Coelet describe la lágrima de los oprimidos que no tienen consuelo. Los sabios, con su característica sensibilidad, contemplaron y sintieron esta lágrima. Porque obviamente, si se habla de algo, se está hablando de algo para que podamos tomarlo en función de una realidad común o extraordinaria. Entre las diversas visiones del relato de Coelet, ¿se acuerdan que al principio decía, pero volví yo y observé, Behazarti, Ani, Berraiti, y volví a ver, y volví a ver? Este volver a ver, este volverse la persona para ver, dice, en estas tantas idas y vueltas, hay una lágrima que cautiva la mirada, ínfima, pequeña, como oculta. Y decía el versículo 1, pero volví yo y observé todas las extorsiones que se hacen bajo el sol. Y aquí la lágrima de los extorsionados, y que no tienen quien los consuele. Y poder hay en manos de los que los extorsionan con fuerza, y no tienen ellos quien los consuele. ¿Qué significa esto? Significa de que si yo quiero ver el versículo de lo que Coelet dice, dice, vio que todas las extorsiones que se hacen bajo el sol, ¿qué significa extorsión? Significa ejercer una acción de presión sobre el otro. Torsión es, en el concepto médico, doblar. Eso es torsión. Imagínense lo que es una extorsión, porque eso ya es como dejar al otro prácticamente exangüe, sin fuerza ya. Entonces decía que él pasa y ve todo eso que
obviamente representa esa realidad de la vida del otro, del que sufría aquí la lágrima de los extorsionados, que no tienen quien los consuele. No hay reparo, pero por otro lado está viendo el poder que hay en las manos de los que extorsionan con fuerza. Entonces, hay aquí un escenario complejo. Está el que sufre, que llora, y está aquel que hace sufrir. Dice el profesor Cohen, según la costumbre del mundo, Minhagó Shel Olam, es una traducción. La lágrima es el pan del que llora. Y cuando se refiere a llanto, por lo general, el mismo es escuchado, no solo visto. No ocurre lo mismo con la lágrima de los extorsionados. La lágrima es solo vista, pero su sonido no es oído. Es una lágrima silenciosa. ¿Ustedes perciben lo que está diciendo aquí Coelho? Está hablando de la lágrima de los extorsionados. La lágrima se ve, pero el sonido no se escucha. Y esto es verdaderamente fuerte, porque la verdadera sensibilidad es y pasa eventualmente, la verdadera sensibilidad pasa por no solamente ver aquello que es visible, sino también oír. Allí es donde pasa el mundo de la sensibilidad de Coelho. Por eso vuelve y ve de vuelta y observa. Y dice el autor, el profesor Acohen, y la misma es tan pobre que el texto enfatiza una y otra vez en dos ocasiones y no tiene quien la consuele, quien los consuele. Está ubicada en un ángulo y solo será vista por los que tienen buena visión, como las lágrimas. Como dijeron Hazal, nuestros sabios de bendita memoria, la pobreza se encamina tras el pobre. Quiere decir que la pobreza va detrás del pobre. Y si la sabiduría del pobre es despreciada, no es lo que sucede con su lágrima. A pesar de que se trata de un extorsionado, y tal vez precisamente por ello, los sabios, Jajamim, los Rishonim, cuya grandeza se halla en su sensibilidad, la grandeza se halla en su sensibilidad, para rescatar al extorsionado oprimido de manos de su opresor. Ellos, los sabios, ven y perciben esta lágrima. Y en esto tenemos que tratar de ser más que sensibles. Tenemos que estar presentes. Lo que hace grande a una persona es la sensibilidad de la persona, no otra cosa. Si existe sensibilidad, hay grandeza. Si no hay sensibilidad, creo que lo único que hay, mis queridos, queridas, es pequeñez. Por lo tanto, es necesario no tan solo oírla, sino verla. Y por supuesto que no es tan solo necesario verla, sino oírla. Hay quienes relacionan, dice algo muy interesante, este hombre que es abogado, con el bastardo. El bastardo es el mamzer. El mamzer es un bebé producto de relaciones maritales prohibidas, sea una mujer casada o divorciada, pero sin get, que conoció a alguien y tuvo un hijo. Y dice que el versículo del bastardo donde dice que le es colocado una mancha en su frente por vida, sin haber hecho nada malo. El niño no hizo nada malo. Y así dijeron en el Midrash. Las madres de estos bebés cometieron su pecado. Y a estos miserables, así dicen ya la miskenima L, está traducido miserables, los pobrecitos estos, los bastardos, que se llaman mamzerim, para aquellos que saben el nombre en hebreo, se les impide aproximarse a la comunidad. Es su padre el que transgredió. ¿Qué es lo que hizo el bebé? Se está buscando, obviamente, esto está es una fuente rabínica del Midrash. O sea que están cuestionando, dice, pero ¿qué culpa tiene la criatura? Otros contemporáneos no solamente vieron la lágrima de los oprimidos, sino también de las oprimidas, y asociaron este pasuk con todas esas mujeres
algunos cuyos maridos han desaparecido o no han regresado de una guerra, o aquellas que no reciben el divorcio, que lloran, pero no tienen quien las consuele. Y esto es otra realidad. De todos modos, dice Aviada Cohen, debe prestarse atención. Aquí no se trata de lágrimas de oprimidos, sino de una lágrima, solitaria, silenciosa, como esa lágrima en la mejilla del joven que llora en la fotografía de la estación central de autobús. Una lágrima que aunque no tenga sonido, tu voz se escucha hasta el fin del mundo. Tu voz se escucha hasta el fin del mundo, ¿saben? Y nos insta a todos, a partir de un llamamiento permanente, a hallar un curativo para todas las extorsiones que se hacen bajo el sol. Me pareció fantástico, porque en última instancia esto es encontrar los dos, tal vez extremos, entre lo que es esa búsqueda permanente de una vida donde el rey Coelet busca permanentemente encontrar un sentido a cada uno de los aspectos que van rodeando y que van llevándonos eventualmente hacia una meta, hacia un objetivo. Y creo, mis queridos, que en todo lo que representa este escenario tan particular de todo lo que es el libro de Coelho, yo pienso que de leer después de leer este libro, uno debería eventualmente empezar a leerlo de vuelta, después de leer los comentarios y tratar de comprenderlo y tratar de llegar desde otro lugar, desde otro lugar a este lugar. Y hoy entendí cuando estudiaba para poder dedicarme a este escenario de nuestro encuentro, tal vez último de Coelho, eh, buscaba un sentido tal vez a lo que de otro rap muy joven, muy querido, y que me empezó a orientar acerca del próximo libro que debería enseñar, que es demasiado extenso. A mí no me molestan las distancias, no me molestan los proyectos. Tal vez si lo que me da vida, fundamentalmente, es tener proyectos para largo. A pesar de que uno, bueno, no sé los caminos del creador para conmigo, pero sé que uno se prolonga en el estudio y si uno se prolonga en el estudio, también la vida de uno se prolonga en el estudio, y por lo menos si no, la palabra se prolonga en el estudio. Y aquí el Rav Acohen, también, Rabia Acohen, dice que el mundo de la fe del libro de Mishlei, Proverbios, defraudó a los que escribieron los libros de Iob y Coel. Sabemos que Mishlei es otro de los libros de Coel, que es el libro de Proverbios. Estudiamos el Shir Shirim en plena época de juventud. Estudiamos el Coelet, que es la época de decrepitud, la vejez, y en el medio de ellos está Mishlei. Tal vez sea el libro más adecuado para toda esta audiencia tan joven. Baruch Hashem. Y tal vez, lo voy a pensar, tal vez empecemos a estudiar Mishle con mucha paciencia, porque es un libro muy profundo, muy extenso, de muchos pensamientos y fundamentalmente de muchos encuentros, de uno con uno mismo. A mí es lo principal, porque si bien todo está estructurado como parecería ser la relación padre-hijo, yo pienso que es una relación de pares, independientemente de las edades. Pero ahí, como dice este rabino, el mundo de la fe del libro de Mishlei, Proverbios, defraudó a los que escribieron los libros de Iob y Coelet. Porque Iob y Coelet, obviamente, son dos escenarios completamente diferentes.
Y a Coelet ustedes lo vieron. Y Job no lo estudiaron conmigo, por lo menos yo no lo enseño todavía. Es un libro muy difícil, muy estrepitosamente complejo. Y por lo tanto, hay que tener Matzav Ruach para esto. Matzav Ruach es estado de ánimo. Ambos, Job y Coelet, cayeron en la trampa de la desesperanza y la herejía en el valor de la vida. Sabemos que Coelet en algún momento pierde la esperanza y el Job va a ser algo que podría llegar a ser herejía en el valor de la vida. Los dos recuperaron la fe en la vida y no obstante no era la misma fe íntegra del libro de Mishlei, sino una fe compleja y más profunda. O sea que recuperan la fe, Coelet y Job. Una de las actividades básicas de la investigación de la Biblia es la división por género. Miren ustedes, Coelet, Mishlei e Job pertenecen al género de la literatura de la sabiduría, Sifrut HaOchma. Dicha literatura es parte de la literatura de la sabiduría que estaba muy extendida en el Antiguo Oriente. La definición de los libros como pertenecientes a un determinado género señala hasta qué punto esta referencia es externa. Si el libro Mishlei representa la literatura de la sabiduría, pues los libros de Job y Coelet vienen a objetar la hipótesis básica de esto. El libro de Mishlei viene a indicar el camino hacia la dicha, mientras que Job y Coelet objetan la afirmación de que existe una senda hacia la dicha. Y Job a partir de sus tormentos y Coelet por su enorme dicha, por todo lo que vivió. Dice el Rab, el nexo entre Job y Coelet se infiere también a partir de las argumentaciones de ambos. Y así, por ejemplo, en nuestro capítulo, Coelet dice, estamos en el capítulo 6, para que sepamos, y así entonces, en nuestro capítulo, ah, vamos, un poquito, sí. El nexo entre Job y Coelet se infiere también a partir de las argumentaciones de ambos. Y así, por ejemplo, en nuestro capítulo, Coelet dice, digo, es mejor que él el aborto, pues en absurdidad vino y en la oscuridad se fue, y en la oscuridad de su nombre será cubierto. Ni tampoco el sol él vio ni ha sabido, quietud hay para este más que para él. Hablaba acerca del no nato, del no nacido que estudiamos frente a aquel que ha nacido. Y si aquel que no nació murió antes de nacer, parecería, decía Circo L, que estaría mucho mejor que aquel que nació. Esa fue la primera intención que dijo, oye, que es súper dolorosa, no dolorosa, súper dolorosa. Pero bueno, recuerden que los Jajamim, este libro no lo querían poner en el texto bíblico. Y dice entonces, eh, Job expresó un argumento similar. En capítulo 3 dice, oh, si no hubiera existido, yo como aborto escondido entre los pequeñuelos que no vieron la luz. Y llega un momento que Job, este adulto que sufre tanto, dice, mejor no hubiera nacido. Y Job y Coelet ambos se focalizan en el aspecto duro de la vida. Sienten sobremanera la carencia de la felicidad y elogian el aborto que no vio la vida. Mientras que Job, en su primer discurso, solicitó morir como aborto, Coelet está desilusionado de la vida, pero no halla la salvación de la muerte, y esto es muy importante. En los dos libros hay una travesía. El comienzo del libro de Coelet refleja el desprecio por la vida y su final refleja el descubrimiento de las maravillas de la vida y la fe a partir de los actos de la persona. ¿Se acuerdan? Shelach lachmechal penei hamay. Suelta tu pan, arroja tu pan sobre la faz del agua, ya que al transcurrir muchos días lo habrás de hacer. Todo lo que haces, todo se tiene en cuenta. Ese es el pan que has arrojado y corre sobre la faz de las aguas. Y decía al Coelet, Semach Bajur Beyalduteja, alégrate mozo, joven en tu juventud, y que se regocije tu corazón en los días de tus mocedades, y encamínate por los caminos de tu corazón y por la visión de tus ojos, pero has de saber que por todos estos te traerá el Elohim a juicio. La vida no es un picnic, dice Coelet. Y decía, y haya de volver el polvo sobre la tierra como era, mientras que el hálito habrá de volver a Hashem, quien lo ha dado.
lo material, lo espiritual. Al igual que Coelet, también el último discurso de Job, comparándolos, y hace muy bien este rap, es un discurso de amor y nostalgia por la vida. ¿Quién diera que yo estuviese, dice Job, como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, que me asesoraba, me cuidaba, cuando resplandecía su candela sobre mi cabeza? Está hablando de los días intrauterinos, y a su luz andaba yo por las tinieblas. Termina el rabbi y dice, el mundo de la fe del libro de Mishlei, Proverbios, defraudó a lo que escribieron los libros de Job y Cohen. Ambos cayeron en la desesperanza y la herejía del valor de la vida. Los dos recuperaron la fe en la vida. No obstante, era la misma fe íntegra del libre, no era la fe íntegra de Mishlei, sino una fe compleja. Y creo entonces, mis queridos y queridas, aparte de agradecerles enormemente que tengan la disponibilidad para poder estudiar. Yo les había prometido leer una introducción a la presentación del libro del Rab. Encontré el libro, pero no encontré la presentación mía. Recuerdo exactamente esa presentación. No la encuentro. De esa ocasión la voy a encontrar y cuando la encuentre van a compartir los pensamientos de un joven de 40 años. Entonces, tal vez frente a este atardecer de mi vida, donde valoro cada vez más lo que estudié y lo que ustedes me permiten estudiar. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y fundamentalmente porque eh, vamos a tratar de seguir estudiando y si aceptan el desafío, les propongo estudiar el libro de Michelet. Si no les gusta, cambiamos de libro, no hay ningún problema. Pero siempre es tiempo de cambiar. Estamos siempre en los Ketuvim. Estamos en el último compartimento del Tanaj. Bien, que tenemos libros históricos, libros de profecías, etcétera, pero libros de pensamiento son pocos. Las Megilot, por un lado, el libro de Teilim, por supuesto, y por supuesto el libro de Mishlei y de Job. Pero Job lo vamos a dejar para mucho más adelante. Bueno, de todo corazón, muchas gracias por acompañarnos y que tengamos una buena jornada, una buena noche y fundamentalmente Besorot Tovot y Yeshuot Benajam. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Gracias a todos.